hacemos? Lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. ¿Quién nos va a juzgar? Va a ser Dios, su palabra. Si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. ¿Amén? Vamos a ver a Nehemías capítulo 1. Y esta va a ser una historia larga, un poquito larga, ¿verdad? Que luego ustedes tienen que leerla en su casa. Es interesante, Nehemías es bastante interesante. Nos abre la mente y el corazón de una persona que decidió servirle a Dios. Y ninguna cosa lo detuvo. Vamos a leerlo, el primer versículo. Y de ahí vamos a empezar a desglosar el tema. Lo leemos todos juntos, ¿me ayudan? Amén. Nehemías capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Cómo estuvo la predicación de ayer? Todos ahí. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oyó Sanballat, ¿me ayudan por favor? Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Oremos. Señor, amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque eres el único que se la merece, Padre. Gracias por todas las cosas que nos has dado hasta este momento, Señor, y gracias por aquellas que vamos a recibir. Y también te damos las gracias por aquellas cosas que tú nos has quitado. Señor, todo lo que tú has hecho para con nosotros ha sido perfecto. Señor, gracias por estos temas que en el mundo se están evadiendo, porque el enemigo no quiere que el hombre conozca tu verdad. Pero Padre, te suplico que las personas que estamos acá, como las que nos están viendo, puedan aprender de ti y de los propósitos tuyos. Si estamos construyendo, Señor, ayúdanos a seguir construyendo. Pero si estamos destruyendo, Señor, abre nuestra mente y corazón para poder cambiar nuestra actitud. En Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Dos tipos de personas hay en el mundo. Yo lo prediqué un día, no sé si alguien se acuerda. Lo prediqué en Salmo 1. Dos tipos, solo dos tipos de personas hay. Unos son los no les creo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Son los justos. Y los otros son los injustos, que serían los impíos. Eso lo podemos ver en el Salmo 1. Entonces, ¿qué son los impíos? Como ustedes lo dijeron, los injustos. Los que no tienen compasión, los que no tienen misericordia de otras personas. Esos son los impíos. Los que no tienen la verdad en su corazón. Entonces, a partir de ahí, vamos a conocer quiénes construyen y quiénes destruyen. Nosotros, en nuestros hogares, tenemos personas que construyen y que destruyen. En los trabajos, tenemos personas que construyen y que destruyen. En nuestra iglesia, en nuestras iglesias tenemos personas que construyen y que destruyen. O sea que en todo lugar vamos a encontrar este tipo de personas. Entonces tenemos que aprender qué es lo que destruye y la razón más importante es hacia dónde va esa destrucción, cuál es su fin. Que eso me debe de a mí de llamar la atención, porque el fin del que destruye llegará, pero ¿cuál será su fin? ¿Será amargo como el ajenjo o será dulce como la miel? Averigüemos. ¿Eh? Sanballat.
hombre había visto en Nehemías un enemigo. Cuando los hogares se comienzan a realizar entre las parejas normales, las que Dios dice, hombre y mujer, muchas veces nos podemos encontrar con Sanballat en nuestras casas. Personas que dejaron de amar, personas que se olvidaron la promesa que le hicieron a Dios delante de todos los hombres. Porque aunque usted se case por el civil, para Dios también eso vale. Entonces usted también se está comprometiendo, no solo con la sociedad, se está comprometiendo con Dios, porque ¿quién fue el inventor del matrimonio? Dios. Entonces, vaya usted a la ley o vaya usted a Dios, siempre Dios toma en cuenta a esa pareja. Entonces, ¿qué es lo que hace un Sanballat? Un Sanballat tiene un mal carácter. Por todo se enoja. Por todo se enoja. Un Sanballat solo él lo sabe hacer. Y solo él o ella, pues vamos a hablar de los dos, ¿verdad? Para no decir, no quiero eso. Pero ¿cuántos de nosotros somos Sanballat? La motivación de Nehemías era algo bueno o malo. Bueno. Y muchas veces, hermanos, cuando dejamos y permitimos que voces extrañas vengan a nuestra vida, que nos aconsejen, no te dejes, mujer, no te dejes, vos dale igual, vos pagale igual, niña, sos chula, hermosa, dale, vos también podés. Aquí ahora es todo igual. Tenemos derechos. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿A quién le estamos dando entrada nosotros a nuestro hogar? Entonces Sanballat y estas vocecitas lo enojaron. Nos van a quitar el negocio. Ya no vamos a poder manejar la mente y el corazón de las personas. Va a ser otro. Ya no vamos a tener un beneficio. Primera cosa, hermano, que se vuelve para destruir en contra de la persona misma es el egoísmo. ¿Me oyó? Es el egoísmo. Cuando recuerdo, y voy a hablar de mi papá, y quiero aclarar algo. Yo amo y amé a mi papá. Lo que pasó fue, esta historia está muy ligada a la nuestra, a mi familia. Y voy a tener que hablar de él porque a él fue que yo lo conocí, cómo era, cómo fue, y lo que yo percibí de sus actitudes. Entonces quiero que tomen maduramente esto. Al final de los días de mi padre, nos pudimos poner a cuentas, ambos. Y yo no siento rencor contra mi padre. Y Dios lo sabe. Entonces, yo vi el egoísmo de mi padre. Él tenía familiares, hijos, su primer matrimonio, su primer hogar. Y se separó de la señora porque mi padre siempre fue egoísta. Él no pensaba en sus hijos, no pensaba en su esposa, pensaba en él. Mis hermanos mayores, los de la otra señora, llegaron, se fueron para Canadá, emigraron para Canadá. Ellos tienen dinero. Y ellos le mandaron a mi padre dinero. Un día le mandaron $300. En ese entonces valía el dólar 10 colones. ¿Cuánto cree que se le hizo a mi papá? En dinero, 3.000. 3.000 colones era plata, hermano.
dinero. ¿Y qué hacía mi padre con ese dinero? Repartía lo que a él le convenía. Y le daba 100 colones a mi madre, 10 colones a nosotros, a lo más 50 colones, que terminaban gastándose en la misma casa. La mayoría se quedaba con él. ¿Qué decía él? ¿Qué decía mi papá? No, es que yo tengo que, porque mi padre era zapatero. Y créamelo, era un excelente, Dios le había dado un don espectacular a mi papá. Hacía unos zapatos, pero lindos. Y no lo digo porque era mi papá, era la verdad. Le hizo a una famosa mujer que fue a un concurso de Miss Universo, ¿verdad? Zapato calidad, hermano. Pero mi papá decía eso. No, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto. Pero pasaban los días y los días. Y mi padre, ni cuero, ni clavos, ni nada. Y ese fue un enemigo para nuestra vida. Era un Sanballat. Se enojaba si nosotros teníamos y él no. Pero cuando él tenía, bye bye. Todos los días se iba. Bye bye. Y eso va destruyendo. Y eso va minando y va destruyendo. Porque un padre dice que debe de ser el protector y proveedor. Entonces veamos en la historia. Dice cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. ¿Qué hacía mi papá con nosotros? Escarnio. No le importábamos. No le interesábamos. No quería él, pues, que sus hijos prosperaran. Era el momento de llenarnos de nosotros, ¿verdad? De decir, hijo, yo te voy a pagar el estudio, te voy a sacar adelante, y sí voy a poner una empresa. Mi padre bien hubiera puesto una roca. Si mi papá le dieron tantas oportunidades, familiares de mi mamá, sus hijos, pero hizo escarnio de su familia. Qué tremendo fue eso. Fueron de las primeras cosas, hermano, que como familia tenemos que aprender no ser egoístas. No ser egoístas. Si tiene mi papá, mi mamá tiene, si tiene mi mamá, mi papá tiene, sus hijos tienen, todos tenemos. Y saben que lo más difícil, hermano, que cuando se le deja la carga a una sola persona, hermano, muchas veces o uno termina destrozado, pero cuando se le deja toda la carga a la mujer o cuando se le deja toda la carga al hombre, vamos destruyendo. Destruimos. Porque hay necesidad de pagar el agua, la luz. Bueno, un día, hermano, de repente llega un CAES, se paró enfrente de nosotros, se fue la luz. No la pagó, teniendo dinero. Hizo escarnio, no le interesamos. Hermano, no debemos de ser egoístas en el lugar, porque eso destruye. El egoísmo, solo los impíos. Ellos, pues, hay que vean, pero nosotros como hijos de Dios debemos de ser unidos. Partes iguales, hermano. ¿Qué decía la hermana Carmen con los hijos? Iguales, para todos. Si hay para uno, esperemos para que haya para el otro. Por eso yo solo uno voy a tener. Sigamos, miren lo que dice más abajo. Y habló delante de sus hermanos
y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Dice: ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en... ¿Resucitarán de los montes, del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías. Esa es tu pareja. Cuando comienza uno de los dos a actuar injustamente, hace que el otro también se vuelva injusto, si se deja, si no tiene a Dios en su corazón, y se vuelve contra sus hijos, y se vuelve contra su propia familia. Qué duro es eso, hermano. Qué duro es eso. Porque aún en las iglesias estamos haciendo eso. Estamos actuando injustamente. Estamos dejándonos llevar. Y nos estamos burlando de otros que están en baja condición. Un justo no hace eso. No destruye lo que le pasa al otro. No se burla. No se goza. No incita a otro para que destruyamos y vayamos. No lo hace. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso en la casa con nuestros hijos? Mira, fíjate lo que hace tu papá. Mira lo que hace tu mamá. Mira lo que hace tu hermano. Mira lo que hace tu hermana. Y empezamos a destruir, no a construir. Y nos volvemos un Sanballat y un Tobías. Tenemos que ir como personas justas y conversar. Como les dije el viernes pasado, mi papá fue la última conversación que yo tuve con él. Porque cuando él estuvo los días en casa de mi hermana, a punto de morir, no pudimos hablar. Estaba, un momento venía a lucidez y un momento se iba. Y él dijo: los hijos son una ruleta. Y como te pueden ayudar, ¿cómo no te pueden ayudar? De esa manera despreciativa, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos volvemos así. ¿Qué vas a hacer vos? Si vos no sos inteligente. Y te empiezan a destruir tu moral. Y empieza el enemigo a querer destruir tu moral. No, si no vale la pena. Si vos fuiste un accidente. Nosotros nos equivocamos, cometimos un grave error. Y eso es destrucción. Y eso destruye moral y espiritualmente a la persona. Y vamos y seguimos diciendo cosas, pestes en contra del otro. Hermanos, y no nos damos cuenta que estamos actuando contra nosotros mismos. Es tu familia, es tu gente, es con la que vas a vivir toda tu vida. Es con tu papá, es con tu mamá, es con tus hermanos. No vas a romper ese lazo aunque nos vayamos a la China. Seguirán siendo tu familia. Pero ¿qué de nosotros, lo justo, lo justificado pues por la fe? ¿Qué tenemos que hacer en contra de esos ataques del enemigo? ¿Odiar a la persona? ¿Destruirla como él quiere destruirme a mí? ¿Hacerle lo mismo, pagarle con la misma moneda? No, hermano. No. Porque entonces yo entro en el rol de injusto.
o de injusto. No puedo hacerle lo mismo. Pero hermana, mire, imagínese, mire, mi mamá tuvo que pagar deudas de mi papá, grandes, grandes, hermanos. Mi mamá no le pagó, y lo digo con mucho orgullo, y le doy las gracias al Señor por ello, porque mi mamá no hizo y no actuó en contra de mi papá como mi papá hacía con ella. ¿Por qué? Porque Dios cuidó del corazón de mi mamá. Así como puede cuidar del corazón nuestro, aunque nos estén haciendo mal, hermano, pídale al Señor que le dé, que le cierre sus ojos, que le ponga tapones en sus oídos para no escuchar esa clase de insultos verbales que muchas veces se dan en la casa. Una vez me dijo una amiga, cuando escuches algo malo, haz como que estás oyendo llover, para que eso no cale en tu corazón. Haga eso usted, para que eso no cale en su corazón, porque ese es el punto de Satanás. Quiere destruir lo que Dios quiere construir. Hablaba mal, se burlaba. ¿Cuántas veces se han burlado de ti? Pero Dios tiene un propósito. Nunca olvides eso. Yo busqué a Dios, yo tuve un motivo para buscar a Dios. ¿Cuál fue? Yo quería un papá. Yo deseaba un papá. No para que me diera cosas, hermano. El que me conoce, de verdad me conoce, sabe que yo no soy interesada. Yo quería un papá para sentirme protegida, para sentirme amada, para sentirme que alguien estaba pensando en mí, que me quería, que era algo, que significaba algo para él. Y cuando conocí a Dios, bingo, me saqué la lotería. Entonces yo amo a Dios como Él me amó, porque Él me amó primero. Entonces, todas esas cosas vinieron a mi vida y han venido, sé que han venido a su vida, la han maltratado verbalmente, la han querido destruir físicamente, como sea, pero usted como una persona compasiva, justa, tiene que hacer lo contrario. Porque usted ha venido a hacer construcciones, no destrucciones. ¿Sí? Sigamos. Y mire lo que dice en el 3, y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edificaron del muro de piedra, si subiera una zorra, ¿qué le pasaría? Lo derribaría. Dice el Salmo, el Proverbio 4, 23, dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todas esas palabras que han venido por años a su vida, y si siguen, hermano, dañando su corazón, guarde su corazón. ¿Y quién es el guarda de su corazón? Dios. No permita que lo destruya. Guarde su corazón en Cristo. Esas palabras que se la lleve el viento. Pero usted va a amar a su padre, va a amar a su madre, va a amar a sus hijos, va a amar a su esposo. Usted sígalo amando. Ciérrele la puerta y guarde su corazón. Mire más lo que dice en el 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Le estaba dejando la venganza a Dios. Porque nosotros no tenemos capacidad de dar lo justo. No tenemos. Porque no puede pasar la mano. Sino que hay que dejarle todo a Dios. Hable con Dios. Señor, tú conoces
Tú sabes mi debilidad. Tú sabes que esas palabras me destruyen. Pero Señor, yo quiero guardar mi corazón. Yo quiero proteger mi vida, mi relación contigo. La quiero proteger. Quiero guardar mi corazón. Tú encárgate de mis enemigos. Y Dios se va a encargar. No de una manera mala como nosotros. Ay, sí que pasó un trigo, que la fache bien. ¿Y cómo? ¿La ocasión? No. Sino que Dios tenga misericordia de estas personas. Que Dios tenga misericordia. Como lo tuvo con nosotros. Como lo ha hecho con nosotros. Mire más que dice: no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Cuando tú eres un constructor y estás haciendo las cosas que agradan a Dios, tú tienes todo garantizado. Si tú eres un constructor y no un destructor, tú tienes a Dios a tu favor. Tú tienes a Dios. Le planchaste la ropa. Mujer, si ese hombre no se lo merece. Le diste que comer si no se lo merece. Haga lo suyo. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Ay, yo sé cómo voy a atacar a este hombre en silencio, dice Dios, hermano. No. Pídale misericordia. Que transforme Dios en sus corazones. Porque quiera sí o no, hermano. Yo cuando llevamos a mi papá al hospital, y el doctor me dijo: mira, tu papá se mató solo. Es solito porque mira, tu papá tiene una buena salud, pero el licor lo ha destruido. Tiene sus riñones deshechos, su hígado deshecho, tu papá está a punto de morir. Nos dejó solos. Física, ¿verdad? El padre físico se fue. Y cuando estábamos ahí, hermano, créanme, mi mamá es testigo de que estábamos en la hamaca y yo le estaba diciendo al Señor: la conversión de mi papá, la conversión de mi papá. Porque yo sé, si Él no cambia, si Él no pide perdón a ti, Señor, yo sé dónde va a ir. Y yo no quería que mi papá se fuera para ahí, porque Dios me había enseñado a amar. Y yo no quería, yo lloraba y yo le decía: Señor, que no se muera sin ti. Y ese día, hermano, cuando mi padre murió, un 7 de julio, domingo, me dijo: ya está en mis manos. Se lo digo así: ya está en mis manos. Nosotros no sabíamos que ella había fallecido. Supimos hasta el siguiente día. Pero de mi corazón se lo digo, que solo Dios puede cambiar, que solo puede Dios construir esos muros caídos, esos muros de polvo, como ellos dudaban que iba a salir algo, esa persona, solo Dios pudo construir. Solo Dios. Pudimos tener paz, pudimos ayudar a nuestro papá cuando estaba bien mal. Y gracias al Señor porque nos dio esa oportunidad. Hermano, acompañamos a nuestro padre. Mi papá, hermano, estaba total, 3 días tenía, está tirado en el piso. Yo andaba con mi hermana Carmen y me estaban hablando, pero yo no quería ir, hermano, se lo confieso. Porque en mi mente ya estaba: se murió mi papá. Y yo no quería ir, y mi tía me dijo: mira, vamos. Y lo encontramos en el piso. Porque eso es lo que el enemigo quiere, destruir, hermano. Él no quiere que tú construyas, quiere destruirte. Quiere verte tirado del piso. Quiere verte que estés pidiendo limosnas.
quiere verte destruido, pero Dios quiere construir en tu vida y en la mía. Permitámosle a Dios que nos construya un nuevo corazón. Y ellos pedían de esta manera: ¿cómo oras tú contra tus enemigos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que oremos por nuestros enemigos. Ay, sí, Señor, yo voy a orar porque le de esto, le de lo otro. No, hermano, porque eso se va a venir contra nosotros, sino que Dios tenga misericordia. ¿Qué más dice? En el 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Quiero decirles algo: si usted solo es cristiana, solo usted es la cristiana en la casa, es usted la persona indicada para animar al otro o a los otros a seguir construyendo, no destruyendo. Padres, son ustedes los responsables de las conductas de sus hijos. Son ustedes los responsables, porque los hijos son los que aprenden, son los discípulos suyos. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿La guerra o la paz? ¿Qué les estamos diciendo a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Qué estamos buscando nosotros, la guerra o la paz? Tú eres el indicado. Si te sacan de tus casillas, como dicen, si te quieren, aprende a conocer al enemigo. No lo tengas así, por así. ¡Ay, no! Estás enfrentándote a alguien fuerte, no mayor que Dios. Quiero dejarlo eso bien claro. No mayor que Dios, pero sí, tu enemigo, tu adversario es fuerte. Y él usa todas las artimañas que tiene para destruirte, para que esos muros que están tirados puedan seguir tirados allí. Pero tú te tienes que levantar de ese polvo, porque Dios del polvo hizo al hombre. Bonito, ¿verdad? En la nada. Entonces tú tienes que construir paz en tu hogar. Si tú eres hijo y en tu casa tu papá y tu mamá están o totalmente equivocados, son Tobías y Sanballat, tú tienes que orar por ellos, por sus conversiones. Y así me dijo Dios: está en mis manos, tranquila, está en mis manos. Si tú amas, muchas veces nosotros creemos que amar es abrazar. Yo no pude abrazar a mi papá, porque mi papá tenía otras cosas tremendas. Yo no pude. Eso no lo pude hacer. Y no es abrazarse, hermano. Eso es parte del cariño. Pero el amor es aquel que cubre todas las faltas, como Dios nos ha dicho. Y nosotros también debemos de ser. Nos conviene hacerlo. ¿Qué dice más? Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. En el 9, pusimos guarda contra ellos de día y noche. No te debes de confiar. Va a venir un momento, el enemigo va a decir: va, me voy, pero va a regresar. No te confíes. No te confíes. ¿Qué tienes que hacer? Siempre orar. Esa es tu arma más maravillosa para construir. Oración. Lectura bíblica. ¿Sabes cómo Dios pudo combatir, o Jesús pudo combatir al enemigo, a su adversario? Con palabras de Dios. ¿Y cómo tú vas a poder, si no la lees, combatir a tu enemigo? Estás desarmado.
Mira cómo te tiene con este gran dolor de columna. Y estás predicando. ¿Ya viste? Dios te ama. Mentira. ¿Y qué le podemos decir nosotros a nuestro adversario? Jehová dio, Jehová quitó, que sea el nombre de Jehová bendito. Eso tenemos que decir, porque Él es Dios, Él es dueño de nosotros. Y no es que esté, ¿qué? No. Le decía yo a mi mamá hoy, esta es consecuencia de nuestras malas decisiones. Son consecuencias. Y como seguimos de necio, vamos a seguir pagándolo. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la honra y la gloria a Dios siempre y no echarle la culpa. Porque solo, hermanos, si conociésemos y ondásemos en la salvación, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos, estaríamos inmensamente agradecidos. Entonces, hermanos, ya casi por aterrizar, tenía otras cosas más que decir, pero el tiempo. El 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y escombros, ella le cobran mucho, y no podemos edificar el muro. Van a venir momentos en que te vas a sentir que ya no puedes más. Como un día. Fue una de las cosas que yo vi tremendas de mi papá, algún día se las voy a decir. Fue el acabose. Fue una cosa, hermano, tremenda. Una actitud que yo vi en mi papá. Y no solo fue una vez, fueron varias veces. Y fue eso lo que, yo dije, Señor, yo lucho contra esto, yo quiero amar a mi papá. Eso fue cuando yo comenzaba en el Evangelio. Yo quiero amar a mi papá, pero Señor, ¿cómo puedo amarlo si hace esto, si hace lo otro? Dios. ¿Y qué quería hacer el enemigo? Que yo también destruyera. Y van a venir momentos en los cuales vas a decir, Señor, creo que esto no va más. Esto se acabó, Señor. Y Dios te va a decir, no. Ahora es el momento. Ahora es cuando yo voy a introducir, voy a meter, voy a llevar la rienda de tu vida y de la mía. ¿Qué hace Dios? Él endereza las veredas y los caminos, que al hombre le parecen rectos, pero que sus fines son de muerte. ¿Quién va a enderezar ese camino? Dios. ¿Quién va a enderezar esas veredas? Dios. Solo Dios pudo enderezar a mi papá. Y les digo que lo tuvo que llevar a la muerte. Y eso es tremendo. Lo tuvo que llevar a la muerte para enderezarlo. Dios es amor, hermano. Dios es amor. Y de esa manera también muestra su amor. Y lo tuvo que llevar a la muerte. Para terminar, dice en el 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, llegamos a cesar la obra. ¿Cuál era el objetivo de los enemigos, de los injustos? ¿Cuál era? Destruirte. Hermano, van a haber mucha gente que te va a querer destruir porque el enemigo nos está influenciando en contra ti. Les confieso algo. Un día oré para retirarme de un lugar. No más. No más. Y Dios me dijo, pues hoy sí vas. Y vas. Y vas.
Y seguirás, y seguirás. Y yo, no más, no más. Necia, ¿verdad? Necia. Pero porque yo soy, como dice el Salmo, quería opinar, ser una opinión de qué. ¿Cómo dice el proverbio? No te confíes en tu propia opinión, sé sabio. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el proverbio? No seas sabio en tu propia opinión, hermano, ¿qué le pasa? Hermanos, si queremos construir, dejémosle a Dios lo que nos va a decir. No nos va a decir, mira, vete por aquí, por las curvas. No, nos va a decir, necesito, y te va a ayudar. ¿Cómo yo puedo construir un muro destruido? A mi familia destruida, oración, lectura bíblica y congregarse. Esas son las armas perfectas que tú vas a usar para construir. Pero no solamente lectura bíblica, sino ser hacedores de la palabra. El Señor me le bendiga. Amado Dios, que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos. Gracias porque nos has dejado, Señor, hablar un poquito de lo mucho que tú tienes para nosotros. Padre, que tu palabra siempre permanezca en el mundo y que pueda ser, Señor Jesús, como tú quieres, que dé fruto al 100%. Si usted nos está viendo a través del internet, le quiero decir que si su vida está destruida y que usted no da más, dice yo ya no puedo más, realmente dése por vencido, pero Dios sí puede. Dios sí puede transformar el corazón. Dios sí puede restaurar su vida. Diga esta oración conmigo, creyendo, teniendo fe y convicción de lo que va a hacer y va a decir. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Señor, me arrepiento, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por enviar a mi Hijo a morir en mi lugar. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Señor, gracias te damos.